Dios les bendiga grandemente, espero estén teniendo una tarde de bendición. Desde hace varios días quería compartirles este video, pero no había sido posible. El Señor dispone un tiempo para todo, yo pienso que el tiempo que ha dispuesto es este, así que gloria al Señor. Les voy a contar rápidamente algunas cositas por allí que les tenía pendiente, ¿no? Resulta que yo estoy leyendo el Nuevo Testamento, específicamente los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan de manera simultánea. Si ustedes están haciendo el estudio de Ama su Palabra, sabrán que la lectura que corresponde en este mes es justamente esa, los evangelios. Y cuando yo comencé a leerlos, yo decía, bueno, Señor, yo quiero darme cuenta, quiero prestar una especial atención al carácter de los discípulos, porque los discípulos no fueron perfectos desde el principio, ellos tuvieron fallas, ellos tuvieron falta de fe, ellos fueron impulsivos, emocionales muchas veces, y así también nosotros muchas veces somos. Entonces yo dije, bueno, desde este momento quiero tomar en cuenta estos aspectos. Así que yo les voy a mostrar aquí lo que hice en mi journal, o sea, mi cuaderno de apuntes, y coloqué de esta manera, coloqué carácter de los discípulos, y cada vez que yo veía una reacción de los discípulos en la palabra, bien sea por una reacción en base a las palabras de Jesús o una reacción en base a la conducta de los fariseos o ante los milagros de Jesús, etcétera, yo la registro acá. Y ha sido para mí de verdad bien provechoso porque puedo ver muchas veces parte de mi conducta reflejada allí. Y una de las cosas que llamó mucho la atención a mi vida fue justamente algo que leí en el día de hoy. Y lo encontramos en Lucas 8, no, Lucas 10, verso 1. Vean lo que dice. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Así que vemos que aquí hace completos allí. Y resulta que cuando voy a Mateo y estuve leyendo acerca de la transfiguración, que nos habla en el capítulo 17, nos dice la palabra en el verso 1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, tres discípulos en particular que estaban siempre cerca de Jesús. ¿Saben cuáles son estos discípulos? Ya les voy a decir. Y ya vamos a ver quiénes son esos discípulos. Eso lo podemos encontrar en Lucas 8, versículo 51. Esto es cuando Jesús va a resucitar a la hija de Jairo. Nos dice la palabra, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, que Jacobo es el que escribe la epístola de Santiago, es el mismo Santiago, y a Juan. Por supuesto también estaba el padre y la madre de la niña, pero de los discípulos solamente estaban estos tres, y esto llamó muchísimo mi atención. Yo estaba, Señor, pero ¿por qué no estaban los 12 completos allí? Y resulta que cuando voy a Mateo y estuve leyendo acerca de la transfiguración, que nos habla en el capítulo 17, nos dice la palabra en el verso 1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte a orar. Y yo, wow, o sea, esto no es coincidencia que salgan los mismos nombres que estaban en la resurrección de la hija de Jairo y aquí en la transfiguración. Y yo decía, ¿por qué, Señor? O sea, ¿qué nos quieres mostrar con esto? Y yo me puse a meditar un poco. Y esta palabra aquí, o estos hechos, nos hablan acerca de la comunión. El Señor nos ha revelado su amor, nos ha revelado su gloria y depende de nosotros, de nuestra búsqueda, qué tan cerca queremos estar de Él. ¿Quieres estar simplemente siguiéndole de lejos como esos 70 de los que hablamos al inicio? ¿Quieres ser uno de los que está un poco más cerca de Jesús como los 12? ¿Quieres ser ese círculo íntimo de estos tres varones que nos habla aquí la palabra, como lo era Juan, Jacobo y Pedro? ¿O quieres estar aún más cerca? Más cerca. ¿Y saben quién es ese discípulo que estaba más cerca de Jesús? Era Juan. Por eso la palabra nos lo describe en el mismo Evangelio de Juan como el discípulo amado. Y hay muchísimas veces que encontramos esa expresión en el Evangelio. Por ponerles un ejemplo, les voy a buscar una que aparece en la palabra de Dios en Juan 19, versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y vamos a enfocarnos en esta descripción que la palabra nos brinda acerca de Juan, cómo lo describe como el discípulo a quien él amaba. Siento que una descripción más hermosa que esa no hay para referirse a un hijo de Dios. Y vean que aún en medio de la dificultad, de la aflicción, cuando todos los otros discípulos no estaban presentes, sino que atemorizados, fueron dispersados, se escondieron, dudaron, etc., el único que permaneció allí cercano a Jesús, incluso en ese momento tan difícil como lo fue la crucifixión,
estuvo presente con el Señor, es presente al lado del Señor. Y es por eso que en estos cuadros que reflejan la última cena, siempre vemos a Juan al lado del Señor. Obviamente todo esto es como que, saben, ¿no? Es simbólico. Y yo recuerdo haber escuchado una predicación hace un tiempo que decía que ese puesto está vacante hoy. Ese puesto de Juan está vacante. ¿Cuán cerca entonces quieres estar de Jesús? Esa es la pregunta. Es una pregunta que tienes que responderte tú y es de gran reflexión porque quieres ser tú uno de los 70 que no tiene compromiso. No quiero compromiso con Jesús, solamente le sigo desde acá, desde mi zona de confort. Quiero ser uno de los 12 que está quizás un poco más cerca. Quiero ser uno de los 3 que está llamado a ver su gloria. O no quiero conformarme con ser uno de los 3, sino que quiero ser uno de los que está allí, al lado de Jesús, en todo momento. Esa es la reflexión del día de hoy. Espero que de verdad esto haya traído bendición a tu vida y bueno, estamos viéndonos pronto por este espacio. Dios les bendiga.